Vamos a tratar un tema muy importante que tiene mucha relación con todos los últimos acontecimientos, más bien con la última semana. El título será El futuro imperio islámico. Desde la reciente destrucción de las facilidades nucleares de Irán y el anuncio del cese al fuego entre Israel y Irán, los encabezados de varios periódicos y revistas han mencionado un nuevo Medio Oriente. Por ejemplo, el Sindicato Judío de Noticias escribió de qué manera la gran mayoría de las naciones del Medio Oriente estaban felices de saber que la maquinaria de guerra de Irán había sido destruida por la decapitación de su liderazgo militar, la destrucción de su fuerza aérea y la destrucción de su programa nuclear. Realmente transformarían el Medio Oriente. La revista Time, muy importante en Estados Unidos, en su principal artículo, describió que podría ser que la decisión de Trump de bombardear Irán alteraría la región de muchas maneras no vistas antes. Y también tenemos, por ejemplo, el Financial Times o el Tiempo Financiero, que dice: el frágil cese al fuego puede establecer la plataforma para el Medio Oriente más conflictivo, donde las dinámicas del poder están fluctuando. Otros comentaristas piensan si el ataque a las facilidades nucleares de Irán pueden ser temporales solamente. Por ejemplo, la operación León Surgiendo, que fue la que Israel llevó a cabo en Irán hace una semana, puede ser un punto de quiebre en la historia de la región, porque Israel ha probado ser un verdadero poder regional con un poder militar impresionante y brillante. La normalización de los esfuerzos por los acuerdos de paz con otras naciones árabes pueden estarse acelerando. Ya estaban incluidos, recordamos, Egipto y Jordania desde el siglo XX en acuerdos de paz con Israel. Y el acuerdo de paz más reciente, que fue los acuerdos de Abraham del 2020, que celebró Donald Trump, entraron los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Marruecos y Bahrein también. Algunos candidatos importantes ahora serían Arabia Saudita, Siria y Qatar, los cuales fortalecerían completamente la paz en el Medio Oriente. El nuevo liderazgo de Siria ha permanecido en silencio, proyectando neutralidad hasta este momento, y los líderes del Líbano, que han sido enemigos de Israel por mucho tiempo y base de Hezbolá, han exclamado que no quieren involucrarse en este conflicto ya. También existe la posibilidad de un cambio de régimen en Irán, y un golpe militar podría ser una opción, pero también sería caótico, ya que la Guardia Revolucionaria entraría al poder, lo cual sería un gobierno peor que el de los ayatolas. Pero si el régimen no colapsa por causa de una rebelión de la población, serían buenas noticias. Recordamos que miles de ciudadanos iraníes evacuaron durante el bombardeo de los Estados Unidos, cuando Trump les anunció que se salieran de Teherán, que es la capital de Irán. Y cuando regresaron, ¿qué realidad encontraron en su país? ¿Estaría el ayatolá esperándolos para volver a aplastarlos y reprimirlos como en el pasado? ¿O encontrarían algo diferente? La Biblia profetizó muy claramente que en los últimos tiempos se va a formar la unión de 10 naciones provenientes del antiguo Imperio Romano y griego, que establecerán el futuro gobierno del Anticristo. Esto lo encontramos en el capítulo 2 de Daniel, en la famosa estatua del rey Nabucodonosor, que el rey soñó, donde Daniel recibe la interpretación de parte de Dios, del Espíritu Santo, diciéndole que esa cabeza representaba la cabeza de oro, el imperio babilónico, que en el siglo moderno, en el siglo XXI, es la nación de Irak y de Siria. O sea, la Babilonia del Antiguo Testamento ocupaba un territorio muy grande y fue dividido hasta el siglo XX en dos, entre Siria y Babilonia. Entonces tenemos que la cabeza de oro representaba a la modernidad, Irak y
Siria. Después teníamos el pecho y los brazos de plata de la estatua que representaba el gobierno griego, el gobierno, perdón, medo-persa, que fueron los que derrotaron al imperio babilónico. Enseguida vino el tercer imperio mundial por Alejandro el Magno, el imperio griego. Y en cuarto lugar, el imperio romano. Pero el imperio romano está representado en la estatua por las dos piernas. Entonces, esto representa la división que tuvo el cuarto imperio, que es Roma, desde Daniel hasta nuestros días, porque estos cuatro imperios representan el poder de los gentiles, o los gentiles dominando a Israel desde hace 2000 años. Esto es importante porque en los dedos de los pies y los dedos de los pies de la estatua representan la última forma de gobierno mundial. Demos lectura rápidamente a Daniel capítulo 2, versículo 42, para poder confirmar, certificar, evidenciar que realmente después de Roma, el siguiente imperio va a ser un imperio de 10 naciones formado a través de los dos pies de la estatua de Nabucodonosor. Entonces, una de las piernas, ¿verdad?, representa al imperio romano, que terminó casi 400 años después en la ciudad de Roma. Pero el imperio oriental, o la división oriental del imperio romano, duró casi más de 1000 años, que terminó en Constantinopla o en Estambul de Turquía del siglo XXI. Entonces tenemos aquí que las dos piernas representan al occidente y al oriente. Por eso podemos afirmar que las 10 naciones van a ser 5 del oriente y 5 del occidente, la última forma, o la confederación de naciones del Mediterráneo. Dice Daniel 2:42, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, está hablando de un reino, de un imperio. Este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Así que es muy claro, porque en el versículo 44 ya la Biblia, de una forma inequívoca, tajante y directa, nos declara: y en los días, pongamos mucha atención, en los días de estos reyes. ¿De cuáles reyes? De la conformación de las 10 naciones que formarán el imperio final antes de Jesucristo. En los días de estos reyes, o sea, cuando estas 10 naciones, 5 al oriente, 5 al occidente, vuelvo a enfatizar, oigamos un G10 que se forma, cuando estas 10 naciones se formen, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Nos podemos imaginar cuál reino será este? Pues claro que es el reino de Jesucristo, o el reino mesiánico prometido a los patriarcas, a los profetas y a los apóstoles de Jesucristo. Y dice el versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, o sea, en la visión, en el sueño del rey Nabucodonosor, de esta estatua, dice Daniel que vio una piedra que venía no cortada de mano, significando que era una piedra sobrenatural. Y sabemos claramente desde el Antiguo Testamento, por ejemplo en Deuteronomio 32, se repite más de 4 o 5 veces que la roca es Cristo. Ya vemos también en el Nuevo Testamento que la roca es Cristo en la carta de Pedro. Entonces esta roca simboliza golpeando los dedos de los pies de la estatua y la estatua derribándose. O sea que en el momento en que venga la segunda venida de Jesucristo, las naciones que formaron estos 4 imperios del pasado estarán vigentes y son las que formarán el gobierno final del anticristo. Dice el versículo 45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó
el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran rey, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. O sea, esta visión indudablemente es para el futuro. No se ha cumplido durante toda la historia desde hace 2600 años. Así que pues nadie puede discutir o alegar o tratar de evidenciar que estas profecías se cumplieron en el pasado o en los tiempos de Daniel, porque hace 2000 años este imperio, este gobierno de 10 naciones jamás se ha formado. Ahora vamos a continuar y dice el versículo 45, afirmando que este imperio será el final. Dice la Biblia, el antiguo imperio otomano no fue solamente significativo por su locación geográfica, sino también por su práctica de la religión islámica. La Biblia profetiza que cuando surja esta coalición de 10 naciones, en los últimos tiempos, el Islam dominará completamente la mayor parte del mundo político, económico y religioso. Este sistema religioso tendrá dos metas principales. La primera, establecer el Islam como la única religión del mundo entero. Y número dos, destruir la nación de Israel. No tenemos que observar de muy lejos para comprobar que esta religión, ¿verdad?, que es ideológica 100%, ya comienza a dominar el Medio Oriente, menos Israel. El Asia Central, la mayor parte de las naciones africanas y Europa. Solo podemos ver a dos grupos específicos para obtener una idea de la forma como piensan estas religiones del mundo, o esta religión islámica, que vuelvo a repetir, no es un pleito, una guerra política entre Israel o entre una nación, sino es una guerra ideológica. O sea, no están peleándose porque están de desacuerdo o por cuestiones de dinero. No, es una guerra ideológica. Y mientras mantenga Irán esta idea ideológica de que tiene que destruir a Israel, pues ¿quién puede luchar contra una ideología, verdad? Entonces veamos en primer lugar lo que formó. En 1947 se forma la Liga Árabe como respuesta a un nuevo evento mundial específico, el establecimiento de la nación de Israel. O sea, antes de que Israel fuera formada, se forma en el 47 la Liga Árabe. Cuando fue tomada esta nueva Liga Árabe, su meta principal fue la de avanzar sus intereses políticos y económicos, pero secretamente, internamente, su meta principal era prevenir el establecimiento del Estado de Israel. Cuando Israel regresó a su tierra el 14 de mayo de 1948, la Liga Árabe cambió su meta, la destrucción del Estado de Israel. Actualmente esta Liga Árabe todavía existe, pero sin menos poder del que tenía originalmente. Sin embargo, esta Liga Árabe nunca ha sido considerada un califato, o sea, un sistema de gobierno político religioso gobernado por un califa. Un califa es el sucesor o representante de Mahoma. Los califas otomanos se llaman a sí mismos sultanes, pero son la misma cosa. La Liga Árabe mantiene su autonomía nacional, pero no está gobernada por un califa, ni tampoco han tenido este sistema político religioso. Actualmente, en nuestra historia reciente, existe un grupo que se llama califas, con una sola meta: mantener a todos los grupos yihadistas, terroristas militares que odian a Israel, bajo su autoridad. Su intención en usar la fuerza militar para pelear una guerra santa, así le llaman, para justificar el derramamiento de sangre contra todas las personas consideradas infieles, o sea, que no aceptan el Islam. Este grupo se llamó ISIS, o el Estado Islámico de Siria e Irak. Fue tomado en 1914 y derrotado en el 2019, pero sus células andan por todo el mundo y actualmente la mayoría
se encuentran en Siria e Irak. Ahora, muy bien. Y en segundo lugar, tenemos al Estado Islámico, que se percibe como el principal protagonista del Armagedón. Porque de acuerdo a esta ideología islámica, esta guerra traerá el control de todo el Islam en el mundo entero. Y esta es la razón, ahora lo entendemos, porque ISIS, me acuerdo que quemaron en una jaula con gasolina a un piloto de una nación japonesa, otro de Sudamérica, otro de Europa, y pues en ese tiempo nos preguntábamos, ¿cómo puede un grupo terrorista echarse enemigos a todas las naciones? Pero es que al comprender la ideología islámica, lo podemos claramente comprender. O sea, ellos creen, de acuerdo al Islam, que el Mahdi o un líder religioso tiene que surgir en el mundo a través de una guerra. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo ISIS? Pues aventando misiles por acá y por allá de una forma que podíamos describir para atraer la atención del mundo y que vinieran las naciones, así literalmente, a pelear en el Medio Oriente, o sea, adelantarse al Armagedón, porque ellos creen que de una guerra en el Medio Oriente va a surgir el famoso Mahdi. Ahora bien, esto es muy interesante sabiendo que el anticristo surgirá también de esa zona geográfica. ¿No les parece a todos ustedes que escuchan este noticiero y que están atentos a las palabras de las profecías bíblicas que la civilización comenzó en el Medio Oriente y ahora que estamos diciendo desde hace bastantes años que nos encontramos en la última generación que yo le llamo la generación de la higuera, que realmente se vuelve a centrar la atención en el punto geográfico donde comenzó el mundo? ¿Coincidencia? No hay coincidencias en la Biblia. Ahora muy bien, es muy importante lo siguiente. ¿Qué es este odio que tiene continuamente el Islam? Porque desde 1979, cuando el Ayatollah Khomeini prometió la destrucción del Estado de Israel, o sea, desde el 79 del año pasado, o sea, son 20, 25, casi 45 años, ha continuado los ayatolás. Ahora el segundo ayatollah que tomó el lugar del primer Khomeini ahora, están prometiendo destruir a la nación de Israel. Bueno, en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 5, encontramos estas palabras que nos aclaran lo que se encuentra espiritualmente detrás de este odio. Dice así, Isaías 35, versículo 5, perdón, me equivoqué, Ezequiel 35, versículo 5, por cuanto tuviste enemistad. Si tienes tu Biblia ahí, subraya la palabra enemistad, porque es la palabra evak en el original hebreo. Vamos a ver ahorita lo que significa. Por cuanto tuviste enemistad perpetua. Aquí la palabra hebrea es olam, que significa casi la eternidad. O sea, por cuanto tú has tenido un pleito contigo, una enemistad que ha sido casi eterna, entregando y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo que se refiere a la futura tribulación de 7 años. Por tanto, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré. Muy bien, aquí claramente vuelvo a repetir la palabra en el tiempo, et de Enrique, t de tío, h, que es de su aflicción extremadamente, que significa en el tiempo del fin, ketz, con Q de queso, de Enrique, t de tío, s de Samuel. Ketz es en el hebreo extremadamente, aflicción, extremadamente malo o algo que se ha prolongado durante muchos siglos. Esta confederación de 10 naciones del Mediterráneo entregarán finalmente su poder al anticristo, porque esta enemistad, de donde creemos que ha venido desde siglos en contra
de la nación de Israel. Bueno, solamente tenemos que recordar y leer Génesis 3:15, donde por primera vez, Génesis 3:15, se profetiza la primera venida del Mesías en toda la Biblia. ¿Recuerdan ustedes lo que dice Génesis 3:15? De la semilla de la serpiente herirá en el calcañar a la semilla de la mujer. Y la semilla de la mujer herirá finalmente la semilla de la serpiente. Pero esta enemistad que ha habido profetizada, esta palabra enemistad es la palabra que se vuelve a usar otra vez en Ezequiel 35:5 que acabamos de leer, que significa una guerra continua, un odio, una envidia. Podemos involucrar todas estas palabras, algo que está continuamente dentro de una generación que desciende de la serpiente. Cristo le llamó a los fariseos: ustedes hijos de vuestro padre el diablo son, Juan 8:44, implicando que descendían de la semilla de la serpiente. Entonces ha habido siempre generaciones desde ese tiempo hasta nuestros días que están buscando, ¿qué cosa? Atacar la semilla de la mujer, que es la persona de Jesucristo. Entonces, todo esto ya podemos entenderlo de por qué en el Medio Oriente hay este conflicto desde hace muchos siglos. Ahora, veamos rápidamente, vayamos a Apocalipsis capítulo 17, donde vamos a encontrar a estas 10 naciones profetizadas en el sueño del rey Nabucodonosor e interpretado por Daniel, que estas 10 naciones aparecen como los 10 cuernos de la bestia en el capítulo 17 del Apocalipsis. Y vemos claramente que esta confederación de 10 naciones, cuando se formen, dice el versículo 12, y los 10 cuernos que representan los 10 dedos de la estatua, 600 años antes, en la visión de Daniel, en la interpretación que le dio Daniel del sueño de Nabucodonosor, 600 años después, Dios le da al apóstol Juan la misma visión, pero con otra imagen, retratándolo de una forma diferente, ya no en forma de los dedos de los pies, sino en la forma de 10 cuernos. Estos 10 cuernos son 10 reyes, 10 gobernantes. Lo mismo que dice el capítulo 2 de Daniel, que estos 10 dedos representan, ¿qué cosa? Gobernantes, un gobierno, el gobierno final, una confederación que se formará en el Mediterráneo, entre naciones del Oriente y naciones de Europa, porque el antiguo Imperio Romano, que representa las piernas en la estatua de Nabucodonosor, se formó en Europa, en el norte de África y el Medio Oriente. Todo este territorio formó parte del antiguo Imperio Romano. Y dice así: los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Esto fue escrito hace 2000 años por el apóstol Juan. Hace 2000 años esta confederación de 10 naciones no se había formado. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Esto es muy importante, lo vamos a ver en el original griego. Un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo con estas palabras? Que estos 10 reyes tendrán un mismo propósito. Recordamos en Daniel capítulo 2 que van a hacer alianzas, pero no se van a mezclar, no van a poder realmente, porque el hierro, que representa las piernas de hierro del antiguo Imperio Romano, y el barro, pues no se llevan. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a haber 5 naciones que representan al antiguo Imperio Romano europeo. Pero cuando vemos otras 5 naciones del lado oriental de las piernas, de la pierna derecha de Nabucodonosor, ¿quién está en el oriente? Bueno, las naciones árabes, musulmanas, islámicas. Entonces, ahora lo entendemos, porque no se puede mezclar el hierro con el barro, porque simplemente
nunca podrán unirse Europa o las naciones occidentales con las naciones orientales. En el Oriente tienen una cultura diferente, tradiciones diferentes, una religión diferente, una fe diferente, una manera diferente de vivir, costumbres diferentes de vivir que nosotros los occidentales. Y esta fue la razón por la cual fracasó durante tanto tiempo el gobierno de Estados Unidos con varios presidentes tratando de democratizar las naciones en el Oriente, cosa imposible, porque son monarquías la mayor parte de ellas. Entonces, cuando dice la Biblia, aquí en Apocalipsis 17, versículo 13, que estas 10 naciones tienen un mismo propósito, es la palabra nome, con G, N de nana, O, M de mamá, E de Enrique. Nome, que significa que tienen una misma mente. Indica las mismas metas. Al mirar los diferentes grupos árabes musulmanes, podemos notar que lo único que están de acuerdo ellos es en el exterminio del Estado de Israel. ¡Qué terrible! Podríamos preguntarnos, oye, pero ¿qué entonces no son 5 de Europa y 5 del Medio Oriente? ¿Qué acaso en el Medio Oriente también hay naciones que piensan exterminar a Israel? Por el amor de Dios. Simplemente vemos que hay un plan, un programa hecho ya años por el Islam de poder conquistar Europa. Y tenemos ahorita, por ejemplo, en Londres, Inglaterra, que hay más de 30 ciudades donde los alcaldes o los presidentes municipales, como decimos en México, son musulmanes. En Francia, en Alemania, casi en todas partes de Europa ya hay un programa islámico por poder conquistar Europa. Y esto es importante porque la demografía nos corrobora que Europa es un país de viejitos, o sea, en Europa ya la gente no quiere tener hijos. Y por cada niño que nace en Europa, nacen 7 niños islámicos o musulmanes. Por cada niño europeo, nacen 7 musulmanes. O sea, se están reproduciendo, ¿verdad?, como los conejos, el islamismo en Europa, y esto va a hacer que va a superpoblar completamente el continente europeo. Ahora, este famoso Mahdi musulmán, que va a ser el imperio final que afecte a Israel, va a levantarse de ahí del Medio Oriente, y la Biblia nos muestra claramente que el anticristo, que va a ser el Mahdi para el Islam, para nosotros el anticristo, va a surgir del territorio actualmente que ocupaba en el Antiguo Testamento Siria e Irak. Aquí hay muchos detalles, lo podemos comprobar en Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, Isaías capítulo 10, que llama al anticristo el asirio. O sea, el anticristo es llamado el asirio más de 5 veces en el Antiguo Testamento. Y Jesús describe de la misma manera el principio de los dolores que en el mundo habrá antes de su llegada. Algunas tradiciones islámicas también enseñan que el Mahdi, qué interesante es esto, que el Mahdi va a gobernar por 7 años, o sea, al mismo tiempo que la gran tribulación, porque la gran tribulación o la semana 70 de Daniel es de 7 años. ¿Y de dónde sacó el Islam que también cuando venga el Mahdi va a gobernar 7 años? Bueno, el diablo, ¿verdad?, que es un imitador, y el Islam surgió 600 años después del cristianismo, pues se fusila cosas de la Biblia para poder confundir también y poder orientar a los musulmanes, haciéndoles creer que ellos tienen más sabiduría que los profetas y los apóstoles de Jesucristo. Todas las claves para el tiempo final apuntan a un avivamiento del Imperio Otomano Turco, por lo que Turquía ocupa un lugar preponderante, un protagonismo muy especial en las profecías bíblicas. Recordemos esto: Irán, Siria, Irak y Turquía son 4 de las naciones más importantes de las profecías de los últimos tiempos, porque estas 4 naciones, Irán, Irak, Irán y Turquía, son naciones que formarán parte
del imperio final del gobierno del anticristo. O sea que este Mahdi, ¿verdad?, es un paralelo con las enseñanzas bíblicas de la persona del anticristo. Continuemos estando atentos a todo lo que pasa en el Medio Oriente. Alguien me podía preguntar qué pienso acerca de lo que va a suceder ahora que hubo el cese al fuego y ahora que el presidente Trump acaba de tener ya la producción de uranio en las facilidades nucleares de Irán, y ya ahorita ni siquiera Israel está atacando a Irán, ni Irán tampoco a Israel, y parece que hay santa paz en el Medio Oriente. Y esto es importante porque ahorita al principio de este estudio les comenté que la mayor parte de los políglotas y politólogos y de todos los idiomas del mundo están en su propio país diciendo que viene un Medio Oriente completamente transformado. Y esto es interesantísimo, lo vamos a ver muy pronto en este noticiero profético, que el Medio Oriente bíblicamente se va a convertir en el centro del comercio mundial, que es Apocalipsis capítulo 18, donde se habla de la gran Babilonia, literal, porque es la tierra de los caldeos o la tierra de Sinar, donde Jeremías 50 y 51, dos capítulos dedicados, Jeremías 50 y 51, a la reconstrucción de una ciudad grandísima en Babilonia o en Irak. Lo mismo que lo podemos encontrar también en otras profecías bíblicas, donde se dice claramente que va a haber una reconstrucción clara. Por ejemplo, en Zacarías 5, del 5 al 11, Zacarías 5, del 5 al 11, Jeremías 50 y 51, son pasajes clarísimos que la construcción literalmente se va a llevar en la tierra de los caldeos o en la tierra de Sinar, que corresponde a la antigua Babilonia y en el siglo XXI a Irak y Siria. Así que la atención vuelve a centrarse en este territorio, y todos estos acontecimientos que con una aceleración impresionante están sucediendo, simplemente nos hablan que nos encontramos realmente al final de la historia. Tenemos la palabra profética más segura, la cual haríamos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en medio de tanta confusión y de tantas tinieblas, y esta luz va a alumbrarnos hasta el regreso de Jesucristo. Te pregunto, ¿estás tú preparado para encontrarte con el Señor Jesucristo cuando Él venga al mundo? Prepara tu corazón, porque Dios te ama. Cristo fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días, para que tú y yo tengamos la vida eterna y podamos reconciliarnos mediante su sacrificio en la cruz y su sangre derramada con nuestro Creador. Recibe a Cristo hoy en tu corazón y nunca te arrepentirás de haber hecho esta decisión tan importante para permanecer en la esperanza a la que todos hemos sido llamados. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a abarcar un tema pero muy interesante. Una serie más bien que se va a titular La futura religión mundial. La futura religión mundial. La Biblia profetizó hace 2000 años que el mundo quedaría controlado por un sistema religioso que la Biblia le llama Babilonia, la gran ramera. En el libro del Apocalipsis capítulo 17 encontramos estas palabras que escribió el apóstol Juan hace 2000 años. Apocalipsis 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 estrellas, las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. O sea, una mujer
montada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, o sea, de color morado, y escarlata, que es un rojizo más o menos fuerte, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Y el versículo 5 dice a continuación: y en su frente un nombre escrito en misterio o un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Sin embargo, podemos preguntarnos inmediatamente por qué a este sistema religioso que va a aparecer ya se está formando, y lo vamos a ir desarrollando porque vamos a tener algunas conferencias implicadas y relacionadas con esto, que ya se está formando este sistema religioso, y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué se le llama un misterio? ¿Por qué este sistema religioso que va a predominar en el tiempo del anticristo se le llama un misterio? Y vemos a continuación nosotros que este es el misterio que vamos a continuación a tratar mediante un estudio bastante cuidadoso y detallado de las Sagradas Escrituras, y vamos a profundizar en uno de los temas más apasionantes y más asombrosos que Dios jamás nos ha revelado para estos tiempos en que estamos viviendo. Pero primeramente vamos a necesitar comprender que la Biblia nos revela algo tremendo que sucedió hace cientos de siglos en lo que se conoce como la caída humana, para que podamos nosotros, antes de abordar este tema, comprender claramente cómo es que surgen las religiones a través de toda la historia y lo que se encuentra detrás de las religiones, para que podamos culminar con la obra maestra que Satanás va a llevar a cabo y que se conoce como Babilonia, la grande, la madre de las rameras de toda la tierra. Veamos pues en primer lugar y retrocedamos hasta el libro del Génesis. Nos vamos del último libro de la Biblia al primer libro de la Biblia para poder sentar algunas bases muy importantes de lo que vamos a desarrollar. En primer lugar, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia que entonces Dios dijo: hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Dios hace al hombre a la imagen de él, a la semejanza de él, para que nosotros podamos gobernar y tener el control sobre toda la creación que él originalmente había hecho. Esto significa simplemente que así como Dios es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lógico que haya puesto en nosotros, al crearnos a su imagen y semejanza, seres trinitarios. Entonces, somos un espíritu, porque Dios es espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo que simplemente nuestro cuerpo es el envase, es una botella, es un templo temporal de la habitación divina. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículo 7, donde ya se detalla un poquito más esta creación humana, dice la Biblia que entonces Dios forma al hombre del polvo de la tierra, o sea, del polvo de la tierra, que contiene 19 elementos químicos y 4 gases. Son exactamente los 19 elementos químicos y los 4 gases con los cuales está formado nuestro cuerpo humano. Pero una vez que Dios del polvo de la tierra forma al ser humano corporalmente, corazón, hígado, pulmones, piel, sistema nervioso, sistema óseo, etcétera, etcétera, Dios hace lo siguiente: Él infunde dentro de nosotros
algo que proviene directamente de Dios, que es su Espíritu. Y esta obra que Él hizo, esta acción que Dios hace con nosotros los seres humanos, no la hizo con los animales, la hizo exclusiva y específicamente con nosotros los seres humanos. En otras palabras, al infundirnos Dios su Espíritu, era precisamente para que nosotros pudiéramos tener contacto con Él, porque Él es Espíritu. Entonces, no podía el ser humano conectarse con Dios a través del alma, ni a través del cuerpo, porque Él está en la dimensión espiritual. Entonces, el Espíritu era la parte con la cual Dios nos creó para que tuviéramos comunión, le conociéramos y pudiéramos entablar una relación continua con el Creador del universo. En otras palabras, Dios nos crea con la capacidad para que nosotros pudiéramos conocerlo y además nos dio el libre albedrío para que nosotros escogiéramos voluntariamente seguirlo, amarlo y poder tener una relación con Él. De otra manera, Dios simplemente pues nos pudo haber hecho como robots. Nos pudo haber dado cuerda y nos pudo haber creado como seres que tuviéramos una reacción mecánica o robótica y que pues fácilmente pues, le dijéramos te amo, te amo, te amo, te amo, ¿verdad? De una forma mecánica, automatizada. Pero no, Dios pone de entre nosotros la capacidad de libre albedrío para que nosotros podamos comprender que somos agentes morales responsables de cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Sin embargo, la Biblia nos revela que el ser humano, la primer pareja, Adán y Eva, originalmente, que fueron la primer pareja que Dios creó, se rebelaron contra Dios. Dios les había dicho claramente en Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, que podían comer de todos los árboles que había en el huerto del Edén, pero había un árbol que se llama el conocimiento del bien y del mal, del cual no podían comer. Y este árbol, notemos que dice del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué no dice simplemente del mal? Sino que estaba mezclado el bien con el mal. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues realmente lo que se encontraba detrás de este mandamiento de Dios era: si ustedes participan del fruto de ese árbol, ustedes van a adentrarse en el conocimiento del bien y del mal por ustedes mismos. Y cuando ustedes quieran por ustedes mismos querer distinguir qué es el bien y qué es el mal, sin que yo intervenga, entonces se van a convertir como dioses para ustedes mismos. ¿Por qué? ¿Por qué dioses? Porque ustedes van a comenzar a mandarse a sí mismos, se van a independizar de mí y ustedes van a tomar la decisión de decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces, esta era la razón por la cual Dios les prohibió a esta primer pareja que participaran de este fruto. Dios no quería desde el principio que nosotros nos convirtiéramos en jueces para poder determinar qué es bueno y qué es malo, sino que fuera Dios el que estableciera como el juez, como el legislador de la ley, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, desde la caída del ser humano hasta nuestros días, no hay ninguna otra explicación psicológica, ni psiquiátrica, ni antropológica, ni sociológica que pueda realmente darle una respuesta al ser humano de por qué actuamos como actuamos, de dónde viene toda esta actitud y esta conducta tan irracional, tan antinatural que hemos mostrado a través de toda la historia humana. Pues la Biblia nos da la respuesta. Viene de nuestra rebelión original en contra de nuestro Creador. Ahora, muy bien, sin embargo, cuando nos rebelamos, repito, contra Dios
y comenzamos a determinar nosotros mismos y a independizarnos de Él, en ese momento recordemos que nos creó espíritu, con un alma y con un cuerpo. Entonces cuando yo le dije a Adán, el día que tú participes de ese fruto prohibido, vas a morir. Pero es importante que nosotros entendamos que en el lenguaje hebreo no se usa el mismo significado que usamos regularmente con las palabras en castellano. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de muerte, inmediatamente viene a nuestra mente cesar de existir, o sea, ya se acabó todo. Pero la palabra muerte, thanatos en el griego, Thanatos, thanatos como suena, no significa cesar de existir. Significa separación. O sea, el día que tú participes de ese árbol, le dice Dios, te vas a separar. No vas a cesar de existir, porque de alguna forma el alma se convierte después en algo inmortal, sino que vas a ustedes a separarse, a dejar de tener relación conmigo, y es lo que significa morir espiritualmente. Entonces la primer pareja se separó de Dios espiritualmente. Ya no pudo tener contacto con Dios. Para poner un lenguaje más simple, nos desconectamos de Dios. Nos desenchufamos de Dios. Rompimos la conexión que teníamos con Dios espiritualmente en el momento en el que pecamos. Y desde entonces, desde el tiempo de Adán y Eva hasta nuestros días, que nos encontramos en el siglo XX, el ser humano ha nacido con un alma y con un cuerpo, pero el ser humano ha nacido desconectado de Dios. Hemos nacido con el foco fundido en el área espiritual. Sin embargo, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, el rey Salomón escribió que Dios puso dentro del alma la eternidad. Y entonces esta es la razón porque aun cuando nos desconectamos espiritualmente de Dios, traemos en el alma el sentido de la eternidad, el sentido de que hay algo después de esta vida, el sentimiento de que esta vida no lo es todo y no ha habido una tribu, una civilización, una religión, no importa la que tú menciones, sumerios, babilonios, egipcios, asirios, medos persas, romanos, griegos, la que tú me quieras mencionar, no existe en la historia ninguna civilización que de alguna manera esté tratando o haya tratando de crearse dioses o de tratar de adorar a algo o a alguien. ¿De dónde viene este sentimiento religioso del ser humano? Como el doctor vienés, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, dijo de una forma, atrevida y filosófica, el ser humano es religioso porque le teme a lo desconocido y es incorregiblemente religioso. Cuando Freud afirmó e hizo esta declaración, simplemente estaba afirmando y diciendo lo que la Biblia dice. ¿Por qué esa religiosidad del ser humano? O sea, el ser humano a través de toda la historia ha denotado esto. Y vemos nosotros entonces que al separarnos nosotros espiritualmente de Dios, hemos nosotros tratado de inventar alguna forma, alguna idea de buscar otra vez volver a conectarnos con nuestro Creador, por traer el vacío con el cual nacimos, donde podemos tener dinero, podemos tener riquezas, podemos llegar a ser presidente de una nación, podemos llegar a tener poder,
podemos llegar a tener 50, 500 esposas y tener placer y tener viajes y alcanzar lo que tú quieras y mandes en la vida, ser famoso, tener fama, tener publicidad, etcétera, etcétera. Y sin embargo, seguimos vacíos. Muchas personas conocidas políticamente, artísticamente, deportivamente, etcétera, etcétera, nos damos cuenta, grandes estrellas como Elvis Presley, el rey, se llamó el rey del rock and roll, era el hombre más vacío que había en la vida. Se la pasaba llorando en su casa con 500 muchachas allá en Memphis, Tennessee, esperándolo. 500 mujeres se formaban afuera de su casa para poder entrar y tener con él una relación. Háganme ustedes el favor. Michael Jackson, un muchacho con un don impresionante que Dios le dio para el baile. Impresionante. Se le calificó como el rey del pop. Pero ¿cómo acabó Michael Jackson? Hizo ahí en Maryland un Disneylandia. Su casa era una Disneylandia. Y comenzó a inventar a niños de 10, 12, 13 años de edad para tener relaciones sexuales con ellos. Un pederasta este muchacho, el rey del pop. Y cuando murió, pues nadie sabe si era hombre o si era mujer. De tantas cirugías que se hizo este pobre muchacho en su cara. ¿Y qué fue lo que sucedió con él? Que ni el sexo, ni el dinero, ni la fama, ni los viajes, nada le pudo satisfacer, ni su propia familia. Elvis Presley, Michael Jackson, y así podíamos seguir con una lista interminable de artistas, cantantes, etcétera, etcétera, políticos, deportistas famosísimos que alcanzaron la cumbre del éxito y el dinero y la fama y el poder, etcétera, etcétera. Y sin embargo, mientras más alto subieron, la caída de ellos fue todavía mucho, mucho más repentina y veloz. La Biblia nos muestra en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 3, que por esta razón, dice la Biblia, Romanos 3, 23, por lo cual todos pecamos y estamos alejados, hemos nacido alejados, desconectados de Dios, separados de Dios. Así en esta condición hemos nacido. Y en el libro de los Efesios, capítulo 12, el apóstol Pablo, estoy llevando todo esto con mucha calma, le pido a Dios mucha sabiduría, porque tenemos que comprender por qué el mundo ahorita se va a enfrentar a un sistema religioso como jamás en la historia lo había el hombre experimentado. Y todo esto nos está ayudando para comprendernos a nosotros mismos y comprender lo que la Biblia dice acerca de la razón por la cual la humanidad se encuentra a punto de su autodestrucción. En el libro de los Efesios capítulo 2 dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. O sea, cuando el ser humano se encuentra con la persona de Jesucristo, porque Él es Dios hecho carne. En el momento que tú te encuentras, que te topas con el que te enfrentas con la persona de Jesús, antes de enlazarte con Jesucristo, estábamos, ¿cómo? Separados, desenchufados de Dios. Y Cristo viene al mundo a enchufarnos otra vez con nuestro Creador. Cuando Él nos da vida en Cristo, nos encontrábamos separados de Dios, muertos en delitos y en pecados. Y dice a continuación el apóstol Pablo, en los cuales, o sea, en estos pecados, en esta vida sin ninguna restricción, en esta vida de pasiones desordenadas, en las cuales el ser humano ha caído, dice la Biblia que nos encontrábamos, y antes de conocer a Cristo, y antes de conectarnos con Dios, la humanidad sigue una corriente. Haz de cuenta que viene una corriente y ahí vienen todos los peces, ¿verdad? Porque ¿quién puede nadar en contra de la corriente? Nadie más que el salmón. El salmón es el único pez que puede nadar en contra de la corriente. Y por eso los primeros cristianos hace 2000 años en la iglesia primitiva se les comenzó a llamar pescadores de hombres.
Y el signo del cristianismo era un pez, era un pececito precisamente. De ahí viene de la Biblia todos estos elementos que después se convirtieron en símbolos cristianos. Entonces, dice la Biblia que antes de que fuéramos cristianos, por estar desconectados con Dios, íbamos a donde va todo el mundo. ¿A dónde va todo el mundo? Siguiendo el dinero, siguiendo el poder, siguiendo las riquezas, siguiendo ser famosos, buscando tener no una mujer, dos mujeres o un amante, dos amantes, y prueban acá y prueban allá y acaban muchos en homosexuales, en transgénero, completamente desorientados de su género. Pues yo no soy hombre, soy mujer, y operaciones y el transgénero tan famoso que hay ahorita, etcétera, etcétera. El ser humano lleva una corriente diabólica. Sin que el ser humano se entere por nuestra ceguera espiritual, por estar desconectados de Dios, esta corriente que el ser humano lleva y en la cual nosotros los cristianos nos encontrábamos antes, dice la Biblia que era conforme, Efesios 2:2, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás. Sin que supiéramos, él iba como líder y ahí íbamos todos nosotros detrás a donde el diablo nos quería llevar. ¿Y a dónde quiere llevar el diablo a la humanidad? Pues al despeñadero, al precipicio, a desbarrancarnos y morir sin haber conocido la salvación y la gracia de Dios en la cruz de Cristo. Y dice a continuación el versículo 3 de Efesios, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne. O sea, antes de ser cristianos, pues yo sé que estoy un poquito pasado de peso, pero a las 10 de la noche se me antojó una pizza. Y nos damos cuenta que lo que la carne, o sea, el cuerpo nos pedía, es lo que hacíamos, éramos como esclavos del cuerpo. Y esta es la razón por la cual tú le preguntas a una persona que fuma, por ejemplo, ¿por qué fumas? Pues, ¿qué no sabes que te hace mal a la garganta, al esófago, a la laringe, a la lengua, a tu paladar, a tus dientes, a tus alvéolos pulmonares, a tu sistema respiratorio? ¿No sabes que te estás envenenando cuando te metes ese humo y entra con la nicotina y comienza a invadir todo tu cuerpo y te está restando años de vida? La cajetilla lo dice, este producto es nocivo para la salud. Entonces, Pancho, ¿por qué lo haces? ¿Por qué fumas? ¿Por qué haces algo que va en contra de tu propia salud? ¿Y qué te va a contestar Pancho? Bueno, pues porque me gusta. En otras palabras, racionalmente nos damos cuenta que estamos mal, ¿verdad? Porque no somos estúpidos, o sea, una persona, tenemos una razón que nos dice, bueno, esto es malo, esto es bueno, emborracharme es malo. Lo sabemos porque la razón nos lo dice. Pero ¿por qué lo hacemos? Simplemente porque la Biblia tiene razón. No es nuestra razón, escúchame muy bien, no es nuestra razón la que nos gobierna. Lo que nos gobierna es los deseos de nuestra carne, las pasiones que hay dentro de nosotros. Sabemos que el adulterio es malo y pues pasa una muchacha y sabemos que es el fruto prohibido si estamos casados. Entonces, porque hay hombres que se van tras una muchacha o más joven, ¿verdad? Sobre todo estamos viendo cantidad de casos ahorita en el internet de famosos artistas políticos en Estados Unidos, en el mundo entero, etcétera, etcétera, de gente que, hombres ya maduros, que dejan a la esposa, dejan a los hijos y se involucran en relaciones extramaritales, acaban con su matrimonio, acaban con su esposa, afecta su trabajo. Líderes también religiosos. Acabamos de oír hace una semana un famosísimo líder religioso en Estados Unidos de una iglesia muy famosa que llegó al colmo de tener relaciones con otros niños y permitía que su esposa tuviera relaciones con otra persona y él observando
las relaciones sexuales. Esto ya es una total depravación. Pero ¿cómo es posible que este hombre multimillonario, líder de una de las universidades, entre comillas, cristianas en Estados Unidos más famosas, donde su padre fue un gran líder también de esa universidad, que acaben en una depravación total? Nos damos cuenta que el ser humano es esclavo de su carne, tal como la Biblia lo dice. Pero no solamente de la carne, dice Efesios 2:3, sino que también hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vemos pues entonces que desde la caída espiritual del ser humano nos desconectamos de Dios, nos desenchufamos de la fuente de la energía, del poder de Dios, y hemos comenzado a depender de ¿qué cosa? Bueno, vamos a repetir otra vez, esto es muy importante. Somos un espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Hemos nacido separados de Dios, desde Adán hasta nuestros días. Y estamos dependiendo únicamente de la parte que la Biblia le llama el corazón, o también se le llama en el griego, es la palabra suche en el hebreo, que significa, de ahí viene la palabra de suche, viene psique, que viene la palabra mente. Entonces, lo que la Biblia le llama o tradujo suche, que fue la palabra alma, es la mente. Y aquí en la mente, ¿verdad? Dice la Biblia, es donde tenemos los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. Sentimientos, emociones, intelecto y voluntad están en el área del alma, no del espíritu. Eso es muy importante. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, el ser humano es gobernado por sus sentimientos, por sus emociones, y todas son equivocadas, como lo vamos a ir viendo. Por eso fracasan tantos matrimonios, porque los envuelven a las muchachas las emociones, y este muchacho está guapo o esta muchacha es bonita, y nos vamos con la finta, ¿verdad? Y guiados por emociones engañosas y sentimientos engañosos, tomamos decisiones que después nos vamos a arrepentir. Entonces, en el alma, ahora dependemos nada más de eso, desde Adán a nuestros días, las personas que no han conocido todavía a Cristo como su Salvador, y entonces dependen de sus 5 sentidos. Esta es la filosofía que predomina: el darwinianismo, el comunismo, el materialismo, el hedonismo y todos los ismos, que están basados en la siguiente premisa. Yo recuerdo el siglo pasado tuve bastantes debates con ateos. Ya en este siglo XX, ¿verdad? No he tenido tantos debates con ateos, porque desde que se descubrió el ADN en 1954, la genética hundió el ateísmo, la biología hundió al ateísmo, y la física, la primera y la segunda ley de la termodinámica, que hemos hablado mucho acerca de esto, hundió al ateísmo. Y entonces el ateísmo es una ideología actual que es imposible que pueda sostenerse o debatirse filosóficamente. Se ha convertido en un absurdo de la humanidad. Y los ateos que sobreviven y que se siguen llamando ateos no saben ni lo que están diciendo, porque ellos mantienen esta ideología no por falta de evidencias de que no exista Dios, sino simplemente por el orgullo intelectual, porque además no les conviene mucho moralmente abrazar los mandamientos de Dios, porque han decidido que su carne los siga dominando. Yo quiero seguir siendo homosexual, quiero seguir siendo lesbiana, no puedo dejar al amante que tengo, no puedo dejar al amante que tengo, hombre o mujer, no quiero seguir obedeciendo, quiero seguir divirtiéndome, y viva la vida, c'est la vie, como dicen en Francia, etcétera, etcétera.
Y esta es la razón por la cual no les conviene. No es porque no quieran creer, no les conviene creer en Dios. Muy bien. Veamos pues ahora a continuación qué es una religión. Ahora sí lo podemos entender. Todas las religiones, escúchame con mucho cuidado, todas las religiones sin ninguna excepción, son cientos de religiones las que el ser humano ha inventado o ha ideado. Todos los sistemas religiosos o todas las religiones que tú me quieras mencionar han sido inventados por nosotros, los seres humanos, para buscar, como traemos la eternidad, ya lo vimos, como en el alma, que aún es algo real, donde está la imagen de Dios deteriorada. Pero ahí está la imagen, la conciencia de la otra vida y la conciencia de una deidad. Como traemos eso en el alma, entonces hemos buscado de alguna manera poder, ¿qué cosa? Reconectarnos con esa deidad, con Dios. Buscar la manera de volver a enchufarnos con el Creador y reconectarnos con Dios sin ni siquiera saber con quién nos estamos conectando. O sea, sabemos que existe algo superior a nosotros, no sabemos qué es, y por eso, pues, ¿qué es la brujería? ¿Qué es el ocultismo? ¿Qué es todas estas muchas religiones que están mezcladas? La religión con la brujería, se han mezclado la religión con la brujería, como el catolicismo romano, cuando llegaron los Fray Bartolomé de las Casas a México y a muchas naciones centro y latinoamericanas. Pues aquí en México se practicaba, los aztecas le sacaban el corazón a las víctimas. ¿Por qué lo hacían los aztecas? Y practicaban la brujería. Los mayas también se conectaban también con espíritus. En Estados Unidos los indios Cherokee, los indios Sioux, los indios, todas aquellas tribus que pertenecieron y formaron originalmente lo que es ahorita los Estados Unidos norteamericanos, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, todos estos indígenas practicaban, ¿qué cosa? Religiones. Allá creían en Estados Unidos los indios Cherokee, los indios Sioux, los navajos, etcétera, etcétera, en los espíritus que estaban en los árboles y hacían limpias, invocaban a los espíritus, tenían brujos en cada aldea. Los aztecas en México les sacaban el corazón a las víctimas. ¿Para qué? Para ofrecérselo a ¿quién? A los dioses. Algo les decía dentro que había algo que tenían que aplacar la ira de los dioses. Y así vemos en todas las religiones, vuelvo a repetir y enfatizar, que hemos visto este intento del ser humano de estar buscando algo o a alguien para agradarlo. Te ofrezco el corazón de las víctimas, te ofrezco estos niños, al dios Moloch, etcétera, etcétera. Hay espíritus viéndonos, las brujerías se conectan con los espíritus, que son los demonios, que hacen reuniones de médiums espiritistas donde se conectan con un supuesto espíritu y el espíritu de Cuauhtémoc se comunica con el medium, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta en todas estas acciones y situaciones que el ser humano es, ¿qué cosa? Incorregiblemente religioso. Entonces, este intento de tratar de conectarnos con algo o con alguien, ¿verdad? De restaurar nuestra comunión con el Creador mediante nuestros propios esfuerzos. Los aztecas creían que sacándole el corazón a la víctima era la forma de ¿qué cosa? Pues de agradar a los dioses. Los indios originales en Estados Unidos, que poblaron lo que es ahorita Estados Unidos de Norteamérica, creían también que en estas sesiones de ocultismo, de brujería, con los chamanes y con los brujos que invocaban a los espíritus de los árboles, tenían contacto con un mundo invisible, sin saber ellos si era cierto o no era cierto, pero algo les impelía a hacer estas acciones y estos hechos de sacarle espíritus a una persona. Entonces, esto es lo que todos nosotros conocemos como las religiones.
¿Qué son las religiones? Llámale sintoísmo, llámale zoroastrianismo, llámale mormonismo, llámale catolicismo romano, llámale hinduismo, llámale islam. Dime y mencióname la religión que tú me quieras mencionar. Todas ellas tienen dos factores comunes denominadores que a todas las clasifica como religiones. Cualquier ideología, cualquier religión, la que tú, vuelvo a repetirte, la que tú me quieras nombrar o buscar en el diccionario, en internet o en Google, lo que tú quieras, todas las religiones tienen dos factores comunes denominadores. Todas las religiones están buscando agradar a algo o a alguien. Unos le llaman Dios, otros le llaman la fuerza, etcétera, etcétera. Y todas las religiones, sin ninguna excepción tampoco, vuelvo a repetir, sin ninguna excepción, creen que a través de portarse bien o de hacer ciertas buenas obras o sacrificios, quedan bien con esa deidad o con ese Dios que están buscando adorarlo sin ni siquiera saber a quién están sirviendo o a quién están adorando. Entonces, qué interesante es que cuando Jesucristo vino al mundo, quiero terminar con esto, vamos a continuar con esta serie que estoy seguro que es apasionante y vamos a desenterrar secretos tremendos que hay en el mundo y que la Biblia nos lo saca a la luz. Como en Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan capítulo 4, Cristo llega a Samaria, donde los samaritanos pues tenían un pleito tremendo casado con los judíos, porque 700 años antes de Cristo, los asirios se llevaron a las 10 tribus de Israel y se mezclaron con gente no judía, y algunos regresaron a Israel y ya los judíos los vieron como manchados, como inmundos, porque no eran judíos 100%. Entonces Cristo, a propósito, Él vino a romper todas estas barreras religiosas, y quiero adelantarme para decir que cuando Jesús vino hace 2000 años, no nos trajo una nueva religión. ¿Se dan cuenta? Ahí está el grandísimo error de comentaristas, escritores, teólogos, personas expertas en la sociología, en la filosofía, que creen que el cristianismo es una más de todas las religiones que existen. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo escriben? ¿Por qué lo discuten? Por la ignorancia de la Biblia. Y la Biblia nos muestra que Jesucristo baja del cielo precisamente a traer la satisfacción, la llenura que las religiones no han podido darnos y mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida que estábamos todos los seres humanos esperando desesperadamente para que pudiéramos encontrar el camino de nuevo, la forma de reconectarnos con Dios y poder comenzar a vivir una vida nueva. En Juan 17, versículo 3 y 4, Cristo dice, porque esta es la vida eterna, que te conozcan. Esta es la vida que Dios baja en la persona de Cristo al mundo a entregarnos y a darnos la vida eterna. Una vida nueva, una vida que el ser humano no podría encontrar en ninguna de las religiones. Y Él viene a nuestra vida a reconectarnos con Dios y nos muestra que mientras más conozcamos la Biblia, porque la Biblia es el único libro a través, porque así lo estableció Dios, no tú ni yo. Dios ha establecido que sea la Biblia, las Sagradas Escrituras, el medio a través del cual podamos nosotros, leyéndolo todos los días, tener esa comunión y volver otra vez a restaurar todos los programas que las religiones, las ideologías, filosofías inventadas por el hombre nos sacaron del camino y nos han guiado en caminos equivocados. Y Cristo dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero vamos a ver todo esto con la mujer samaritana en la próximo estudio,
de qué forma este encuentro de Cristo con la mujer samaritana, ella era una mujer muy religiosa, Evangelio de Juan capítulo 4, era muy religiosa, pero tenía 5 maridos. Y así encontramos que hay cantidad de gente, que pueden ser de la mafia, o pueden ser contrabandistas, o pueden ser bandidos, o pueden ser políticos o millonarios, pero tienen una religión, pero también tienen un amante. Y tienen una religión, pero también van al domingo a su amante, a su iglesia, a su religión, a cumplir con esta religión. O sea, mezclan continuamente la religión, pero al mismo tiempo hacen lo que les da la gana. Y esta es la religión, precisamente, simplemente es un barniz que te libra la conciencia y pues yo tengo una religión y la religión que mis padres me inculcaron, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te encuentres con Cristo, de una forma maravillosa en la que Él se revela a ti a través de la Biblia, entonces es cuando descubrimos que el Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en Él existen, y el que resplandeció de las tinieblas la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Te espero para el próximo estudio, que va a estar por demás bastante más interesante y que nos va a alumbrar los ojos, porque la palabra de Dios nos alumbra nuestro camino. Que Dios te bendiga y que tengas esta hambre, esta pasión por conocer la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres.